Buenos días. ¿Qué tal, Lorenza? Muy buenos días. Mucho gusto de estar en tu programa. Pues sí, así está la situación. Hay una petición de alto nivel político para que se cancele el acueducto, pero además de eso, también se les está, dijéramos, comprometiendo una cantidad adicional de agua del río Yaqui, pues que es muy abundante, muy sustanciosa, ¿no? Que viene a cambiar mucho la distribución como se está haciendo actualmente de las aguas del río Yaqui, ¿no? Y pues ese es lo que yo diría el cuido, el punto del asunto, ¿no? Y así está la situación, ¿no? ¿En qué nos impactaría, además pues del consumo humano, en qué nos afectaría el cierre de este acueducto? ¿El desarrollo? ¿La inversión? ¿En qué nos afectaría? Bueno, si se cerrara el acueducto, bueno, Hermosillo tiene una mala gestión del agua, la ha tenido tradicionalmente debido a un manejo político del organismo donde cambian mucho los directores y donde no hay una planeación de largo plazo, el manejo financiero no es el mejor e incluso no hay las inversiones que se requerirían, ¿no? Entonces, tendría que cambiar, Hermosillo tiene que cambiar la gestión del agua como se ha venido haciendo. Tiene que sacarla de la política y profesionalizarla, hacerla técnica. Yo diría en términos para que se entienda más claro, tenemos que dejar de ser tercer mundo y tenemos que pasarnos al primer mundo en gestión de agua. ¿Cómo Si pudiéramos, queremos ser una ciudad que tenga futuro, que sea sustentable a futuro, ¿no? cómo podríamos lograrlo desde tu perspectiva, Nicolás? Sí, bueno, lo primero ya lo mencioné, ¿no? Hay que poner un marco legal, yo le llamaría marco institucional de la gestión del agua en la ciudad, que sea profesional y técnico y que permita la planeación a largo plazo. Pero después de eso hay que eh, hacer mucho más eficiente el sistema, ¿no? Hermosillo está ya consumiendo mucha agua, ya volvimos a las épocas antiguas, ya estamos consumiendo más de 400 litros habitante día. Eso no quiere decir que nos tomemos los litros cada quien. El sistema está ocupando mucha agua. Hermosillo consume la misma agua que la ciudad de Tijuana. Tijuana tiene más de 2 millones de habitantes y Hermosillo tiene 1 millón. O sea, a nosotros pudiéramos casi, si organizáramos el agua como en Tijuana, pudiéramos consumir la mitad del agua que tenemos, por decirlo de una manera. Entonces hay mucha pérdida de agua, ¿no? Los pozos Exactamente. no se están midiendo, la micromedición, o sea, los medidores de las casas han estado disminuyendo, la cobranza se ha estado haciendo menos efectiva, se dan muchos descuentos, el año que fue el 20 se quiso dar descuentos con la pandemia, no se dejó de cobrar se dejó de cobrar el mes de marzo, creo, y así por el bueno, entonces primero hacer más eficiente la red de distribución de agua potable, que no se pierda agua y que se cobre bien, que los nuevos fraccionamientos ya vayan bien con su medidor, porque luego ahí hay muchos movimientos. eh, Segundo, yo diría que tendríamos que hacer un uso más efectivo de la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, segundo, hay que reusar el agua tratada de la ciudad, Nicolás, que ahorita hay problemas ahí. Mande. Nicolás, me surge la duda. Bueno, a lo mejor el cargo, ahorita que estaba hablando sobre los titulares del agua, a lo mejor los cargos no tendrían que estar sujetos a trienios. Pudieran ser independientes, por ejemplo, como la fiscalía. El cargo de fiscal dura aproximadamente 9 años y así renunciable. Entonces, aplicar algo así en el organismo, que el titular dure a lo mejor más que un sexenio, Muy que buen no. punto, Sigala. Y eso ha sido lo que hemos estado demandando, por lo menos en la organización Hermosillo, ¿cómo vamos, no? Donde yo participo ahí en la mesa de agua, ¿no?
Para sacarlo de la política habría que sacarlo de eso de que cada presidente municipal se siente obligado a poner su propio director Sí, y quitarlo porque ya cambió la administración y poner a otro. Eso le está haciendo mucho daño a la planeación y a la profesionalización del servicio de agua y potable en sobre la todo ciudad. que no esté sometido a los impulsos intestinales del ayuntamiento en turno. ¿Por qué? Porque, pues obviamente, o sea, hay cierta lealtad, se les debe cierta, ¿cómo te puedo decir? Mm, Bueno, Yo lo diría de la manera como designan al director es la manera como se administra el servicio. Si la designación es política y es por lealtad, va a responder exclusivamente a intereses políticos. Si en cambio, si es una dirección, si es una designación técnica y se le da, mira, la situación está esta, tienes que mejorar los indicadores y te vamos a estar evaluando, cosa que actualmente no hay evaluación, salen los directores y no queda claro cómo entregan, ¿no? Entonces, si hubiera una evaluación, ya sería otra manera cómo se desempeñaría el servicio. Entonces, yo creo que ahí hay un problema que hay que superarlo en la ciudad y bueno, en Hermosillo, ¿cómo vamos? Hemos estado tratando de crear conciencia de ese problema, porque de ese dependen todos los problemas técnicos, de eso depende de cómo se le da mantenimiento a la red de tubería, de cómo se cobra, de cómo se entregan los nuevos fraccionamientos, cómo se dan los permisos para... Todo eso depende, porque ahí también hay mucho tráfico de influencias, ahí también exacto. hay también conflictos de intereses y pues todo el mundo quiere hacer, digamos, eh, eh, legales incluso, quiere tener influencia en esas áreas, ahí a ver qué fraccionamientos, a ver para dónde se va la ciudad y bueno, tiene que hacerse de una manera más técnica y impulsar más la planeación, pues urbana en general y hídrica en lo personal, planeación del agua en lo particular, ¿no? En otra entrevista nos comentaba el Agua de Hermosillo, creo que fue Germán de Agua de Hermosillo, que Germán hay, Valenzuela. sí, que hay bueno, al menos 1500 kilómetros de tubería que hay que cambiar. Sí. ¿En cuánto tiempo crees que estos 3 años nos alcancen para renovarla? Primero habría que tener el dinero para hacerlo, ¿no? Y si luego hay el dinero que se destine a esto y no a otras cosas, ¿no? Ahorita el organismo de agua trabaja como departamento de bomberos, nomás apaga fuegos, en este caso apaga fugas, ¿no? Entonces que hay un socavón aquí y pues ahí va la obra y que hay una fuga allá, pues que se atiende ahí en 24 horas. Y ese no es la manera como es un servicio bien profesional técnico. En un servicio profesional técnico no hay fugas, se le da mantenimiento a la red, sabes tú dónde hay deterioros, dónde hay mecanismos de monitoreo técnico de cómo saber dónde el agua se está perdiendo. La ciudad se dividió en 113, creo, sectores hidrométricos y no se están aprovechando. Digamos, se aprovechan parcialmente nomás para medirle la presión y que a las partes altas no se les acabe el agua pronto, pero no se aprovechan para tener un diagnóstico de cada sector y ver dónde se pierde agua, cuánta agua están consumiendo, dónde hay áreas que están más, que son más gastalonas de agua y cosas así. Entonces, eso, por ejemplo, de los sectores hidrométricos es una cuestión donde hay mucho todavía que trabajar y no se diga en la cuestión del padrón de usuarios, donde hay a veces problemas, los fraccionamientos nuevos pasan años sin que los incorporen al sistema y ya sea que no pagan agua o bien no les ponen medidores y situaciones de ese tipo, ¿no? Y Eh, son básicas, Nicolás. O sea, ¿cómo sí, vas a estar vendiendo o llevando agua que no vas a cobrar? Pierde la casa. sí, pues no, se adopta un modelo de gestión pero no se sigue, ¿no? Porque si el cobro es volumétrico, o sea, que es en base a medición, pues tú debías de ponerle medidores a todos, ¿no?
pero ha estado disminuyendo. Actualmente tenemos la mitad de medidores funcionando que los que había hace 8 o 9 años, ¿no? Entonces, pues por ahí hay que comenzar. Hermosillo debe, y yo para completar un poquito tu pregunta, pues primero es hacer más eficiente la red, segundo hay que reusar el agua tratada, y pues y lo otro ya es planear también las áreas agrícolas a los lados de la ciudad, digamos, y los otros asignaciones de agua que hay en la periferia de la ciudad, porque allí no puede, si la ciudad quiere seguir creciendo, va a tener que sacrificar a la agricultura que hay a los lados de la ciudad, dijéramos, y eso es planeación, ¿no? Exactamente. Y ahí hay derechos legales y todo eso, entonces se han asignado derechos a usuarios que están antes de la ciudad, como en Pesqueira y aquí pues aquí al norte de Hermosillo, pues la ciudad empieza a competir con la agricultura por el agua que hay, ¿no? Y en última instancia tendríamos que incluso jalar el agua que hay en la costa de Hermosillo, que se usa para fines agrícolas, ¿no? Antes de llegar a lo que planteó Cuauhtémoc Cárdenas, que yo lo considero una solución, la última solución y muy cara, que es la desaladora en Quino, ¿no? Yo creo que antes de eso la ciudad tiene prevalencia, o el consumo humano tiene prevalencia sobre la agricultura, entonces tendríamos que ir sobre la agricultura que rodea la ciudad, ¿no? Fíjate que la desaladora en Quino yo creo que sería mucho menos viable que activar la segunda fase de la desaladora Sonora. Bueno, ya está ahí la desaladora, hay que utilizarla. ¿Podrás decir el acueducto? No, es la desaladora Sonora. La que está en Empalme. La desaladora bueno, se está construyendo una desaladora en el Cochori. Sí, en el Cochori. En Empalme, ¿no? Sí, ya está ahí, ya está sí, iniciada. Que creo que está a medias. No sé si está suspendida la construcción de esa desaladora. Esa desaladora iba básicamente a resolver el problema de Guaymas y Empalme. Sí, pues hay algunos problemas ahí con los ejidatarios del Cochori, que estiras y aflojas. Yo recuerdo nada más que tenía inversión privada, inversión federal, no estatal. Ahí se quedó. Se está ahí y hay que aprovecharla. Bueno, si ya está empezada, hay que aprovecharla. ¿Para qué para qué se va a iniciar otra? Esa desaladora estaba planeada pues para Guaymas, Empalme, y en una segunda etapa, de acuerdo a lo que se dijo en su momento, estaba también diseñada, o intentaban mandar esa agua hacia Hermosillo. Es lo que así se ha dicho. Yo no sé si sea cierto. En primer lugar, porque pues todavía no se ve claro si esa desaladora, cuando la terminen y si la vayan a echar a andar. Yo siento que Guaymas y Empalme tienen sus propias necesidades y es muy grande. No sé si les alcance para darle agua a Hermosillo, que además sería un traslado muy caro, ¿no? Porque trasladar el agua a Hermosillo hay que subirla a 200 metros en el desnivel que hay de la ciudad, está a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar, y pues es una distancia considerable desde el Cochori a Hermosillo. Entonces es un costo de energía eléctrica muy alto que también hay que considerar, y que pues técnicamente tendría que pagarse con digamos, el desarrollo económico de la ciudad, ¿no? Sí. No es que nos subsidien otras o todos los sonorenses a la ciudad. Sería, bueno, algunas consideraciones. Pero yo considero que la desalación es la última de las opciones, ¿no? Y es una opción muy cara, ¿no? Está batallando Hermosillo ahorita para pagar el acueducto que ya funciona, y eso es relativamente poca agua, ¿no? El agua desalada todavía sería más cara. El agua del acueducto no cuesta en la presa, lo único que cuesta es el traslado. El agua de la desaladora costaría desalarla y luego trasladarla, ¿no? Una distancia similar a la que se traslada el acueducto, aunque el acueducto la mayor parte es cuesta abajo. Bueno, hay una parte, una elevación que tenían que subir ahí. Bueno, tienen que subir el acueducto, ¿no? Sí, vaya, pero imagino que con la misma caída se aprovecha esa pendientita para
subir Sí. esa cuesta. Uy, Ahora, Lorenza, yo no quiero dejar de mencionar, eh, yo sí veo improbable que se cancele el acueducto, ¿no? De Hermosillo. Y pienso que dio muy buena respuesta ayer el presidente en el sentido de que ¿no se va a sí, cancelar? primero de que no se va a cancelar. Es que yo creo en el Valle del Yaqui se pierde muchísima más agua. Ahí se pueden dar agua a 3, 4 o 5 Hermosillos con el agua que se pierde en la irrigación del Valle del Yaqui. Si se encementan o se cubren si se recubren los canales de riego, los principales del Valle del Yaqui, y se introduce el riego tecnificado que se llama, o sea, riego donde consumes mucho menos agua para regar. Y tercero, si hay una reconversión de cultivos, tendrían agua de sobra y para darle a los yaquis y para darle a Hermosillo, ¿no? Si se hiciera eso, se pudiera, porque el Valle del Yaqui consume casi 2.000 millones de metros cúbicos la agricultura del Valle del Yaqui, ¿no? Entonces, es un poco menos de 2.000 millones, pero se pudiera ahorrar mucho, se pudiera bajar a 1.000 millones si se recubren canales, si se tecnifica el riego y si se cambia, si en vez de sembrar trigo, que consume mucha agua y no crea mucho empleo, si se hacen otros cultivos, así como se ha hecho en la costa, donde ya casi no se siembra trigo, ¿no? Se empieza a sembrar cosas que consumen menos agua e incluso que a lo mejor tienen hasta mejor precio en el mercado nacional e internacional, ¿no? Pues sí, lo del trigo depende mucho del clima y también del agua que esté disponible. Qué bárbaro, Nicolás. Pues, ¿qué decir? ¿Qué decirte? Muchísimas gracias por esta plática acerca de los posibles efectos de la cancelación del acueducto Independencia. Ya nos movimos hasta la desalación, que será el último de los recursos. Y pues nomás recordando, haciendo un apunte que iba a estar concesionada 20 años. Yo creo que ojalá y esto sirva para de veras mejorar la gestión del agua en Hermosillo. Creo que se han estado dando pasos, hay una nueva administración que yo creo que llega con muy buenas credenciales y esperemos que se empiecen a solucionar. Y sí, yo llamaría a que nos apoyen a cambiar el marco legal y lo que tú dijiste, que los periodos de los directores no sean periodos políticos, ¿no? Que sean periodos técnicos y que haya evaluación del desempeño, de la gestión de las administraciones de agua, ¿no? Y que las personas que están a cargo del agua de Hermosillo, de todo lo que tenga que ver con el agua en Hermosillo, sean personas profesionales que no tienen al loco a los usuarios, como le está pasando ahorita a mi querida Magdalena, allá en la colonia Polo, que tiene, ya se cansó de rogar, me cansé de rogarle, como dice la canción, de que no, le pues ayuden en el clavo con lo que señalas, Lorenza. Pues qué caray, sin comentarios, Nicolás. Muchísimas gracias. Gracias a ti, encantado de platicar. Hasta luego. Hasta luego.